será el primer video de varios que tengo pensado hacer sobre este destino, así que aquí conocerás cómo fue mi investigación y los motivos por los que decidí viajar hasta este país. Así que comencemos. Hola, hola, soy Liz y si te gusta recibir información de valor sobre viajes, oportunidades de vivir en el extranjero, tener ese crecimiento personal y profesional mientras se tiene la dicha de viajar, pues bien, este es tu canal, aquí hablamos un poquito de todo. Andorra es un país que queda entre Francia y España y su idioma oficial es el catalán, aunque en su mayoría la población habla también francés y español. Y bueno, si hablamos del clima, Andorra tiene un clima de tipo mediterráneo de montaña. ¿Esto qué quiere decir? Que los veranos son extremadamente calurosos y los inviernos muy fríos. Para mi gusto, extremadamente frío. Y por esto pueden ocurrir nevadas importantes, lo que lo hace un país de preferencia para realizar deportes de nieve. Y asimismo, esto ayuda a que sea como un plus en su turismo justo en la temporada de invierno. Y este fue el punto principal por el que me interesó este gran destino. Y realizando muchas investigaciones, encontré que Andorra tiene una gran oferta para trabajos tanto calificados como no calificados, ejemplo, hotelería, restauración, también tiene el tema de limpieza de apartamentos vacacionales y por supuesto todo el tema de... Y esta oportunidad no es solo para los pertenecientes a la Unión Europea, sino también a los extracomunitarios, que somos nosotros los latinos. ¿Y cómo surge todo esto? El gobierno de Andorra otorga a las empresas ciertos cupos para que puedan hacer su contratación, ya sea a los pertenecientes de la Unión Europea, pero también a los extracomunitarios. Para este año, bueno, para el año pasado, el 2022, se otorgaron 4.900 cupos. Por eso yo vi como una luz para que los colombianos pudiéramos aprovechar esta oportunidad de viajar, de conocer un nuevo destino, porque podíamos trabajar de forma legal en un país europeo. ¿Y cómo funciona todo esto en este país? Pues bien, el trabajo se da exclusivamente por la temporada. ¿Qué quiere decir esto? Una vez tengas finalizada tu fecha de fin de contrato, tienes 8 días posteriores para salir del país. Y para lograr esto, para lograr este contrato de temporada, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues aquí está. Para iniciar con la búsqueda de trabajo debes contar con 2 años de experiencia en el rubro en el que vas a aplicar. Y con ello tener unas cartas de recomendación que soporten esta experiencia en sí. Aquí no es importante si demuestras tener una experiencia de un mes, luego de 11 meses y finalmente de un año. Lo importante es que esas referencias, al sumarlas, efectivamente comprueben los 2 años de experiencia. ¿Esto cómo se puede hacer? No tiene que ser específicamente un trabajo formal, es decir, si tú trabajaste en una cafetería cuando estabas en la universidad, lo puedes soportar. Si trabajaste en un restaurante después de un familiar, lo puedes soportar. Si trabajaste para el restaurante de un hotel, para ya una empresa como tal organizada, también lo puedes soportar. O sea, aquí lo importante es que puedas demostrar que tienes la experiencia de esos 2 años. Además, debes descargar los antecedentes penales apostillados. Para el caso de Colombia, esto se debe realizar directamente en la página de la Cancillería. Asimismo, debes también soportar si, digamos, trabajaste en Colombia un año en la parte de hotelería, pero realizaste también otro trabajo de hotelería en Francia, por ejemplo. Entonces, aquí también tienes que solicitar en Francia el certificado de los antecedentes penales. Aquí no olvides que por lo general este documento tiene una vigencia de 3 meses, así que no puedes sacarlo, ejemplo, en enero para viajar en noviembre, porque no te va a servir, debe ser un tiempo cercano. Bueno, ya teniendo estos documentos, puedes empezar a realizar las postulaciones enviando por lo menos el CV y las cartas de recomendación, dejando claridad que se encuentra en proceso la apostilla de los antecedentes penales. Esto lo puedes empezar a hacer desde tu lugar de origen o tu lugar de residencia. Si dado el caso, durante este tiempo que haces las postulaciones a través de correo electrónico no obtienes entrevistas, esto no es un problema. Puedes
mantener tu fecha de llegada, llegar al país y empezar a realizar el proceso también de forma presencial sin ningún inconveniente. Pensando en el viaje, debes tener en cuenta que Andorra no tiene un aeropuerto propio al que puedas llegar directamente, pero sí hay algunos acuerdos, por ejemplo, con el aeropuerto de Barcelona en España y el aeropuerto de Toulouse en Francia. ¿Qué pasa cuando pases migración en estos países? Puedes indicar que llegas allí simplemente por escala y que posteriormente vas a tomar un bus para Andorra, o indicar que efectivamente vas a pasar unos días en estos destinos, Barcelona o Toulouse, por temas turísticos. Todo soportado de manera muy real, consciente de que va a ser así tu viaje. Todo depende del itinerario que tú elijas. Y los requisitos aquí son los normales: presentar pasaporte vigente, tener tiquete de ida y regreso, mostrar tu seguro de viaje o la asistencia al viajero que tengas. Esto es supremamente importante. También te van a pedir reserva de hotel o carta de invitación, y demostrar 100 euros por día de estadía que vayas a estar. Es decir, si vas a demostrar que te vas a quedar 60 días de turista, pues cada día debes tener esos 100 euros, 100 por 60 días. Si te vas a quedar 10, 8 días, 100 por 8 o los 10 días que te vas a quedar. Eso es importante que lo tengas muy presente. Además, debes tener claro el itinerario. El itinerario lo puedes tener escrito en un papel, pues te lo llegan a preguntar, o también tenerlo en un documento online, un documento Word sin ningún inconveniente. Ya cuando la empresa da la aprobación del trabajo, se empieza con el proceso de contratación, y esto se hace directamente en Migración de Andorra. Y aquí hay otros documentos que vas a necesitar. Te los voy a mencionar. Por ejemplo, primero, la solicitud de autorización de inmigración. Segundo, una declaración jurada de los antecedentes penales. 2 fotos también. Debes contar con un certificado de domicilio. Adicional, te van a solicitar un certificado de estado civil. También vas a tener el contrato de trabajo, la información de revisión y pruebas médicas, porque te hacen allá directamente estas pruebas. Tienes que tener diligenciado el documento del visado y una notificación de orden de abandono del territorio cuando ya se finalice tu periodo de trabajo en este país. Todo esto se puede consultar en la página directamente del gobierno de Andorra, así que aquí en la descripción te dejaré el link para que puedas ir y realizar tu propia búsqueda mucho más extensa y puedas indagar más información, más datos que te puedan servir para organizar y planear bien tu viaje. Y pues no olvides que siempre se debe tener la información directamente de las páginas oficiales. Cada persona tiene una experiencia diferente, siempre lo he dicho en varios de mis videos, así que no te fíes solamente de mi experiencia o de la experiencia que ha vivido otra persona o de cómo le fue a un familiar, a un amigo, un conocido, de los grupos de WhatsApp, de Facebook. No te fíes simplemente de eso, sino realmente ve a la información donde realmente se encuentra todo paso a paso y vive tu propia experiencia. Y bueno, teniendo toda esta información, decidí viajar con la esperanza de tener una nueva oportunidad laboral, de conocer una cultura diferente, de estar en un nuevo país y tener mi propia experiencia. Así que con este video espero que te esté abriendo la puerta a una nueva oportunidad si estás buscando vivir en el extranjero, si estás buscando otro estilo de vida, conocer, crecer, lo que sea, que realmente se active ese botoncito de la curiosidad para que puedas investigar, que puedas consultar muchísimo más y que puedas realizar una mejor planeación, ya sea en este destino o en cualquier otro. Lo importante es que sepas que las oportunidades existen y que de verdad debemos consultar, investigar, estar siempre ahí como en pendientes de qué sale, de si aquí se puede hacer, de si no, de que con qué cosas, con qué no. O sea, que realmente se organice todo muy bien para que las puedas aprovechar, para que puedas encontrar esas oportunidades y vivir al máximo las experiencias que realmente desees. Y para conocer mi experiencia, cómo fue mi llegada a este lugar, qué hice allí, cómo se dio toda la situación y algunas recomendaciones importantes, entonces tú y yo nos veremos en un próximo video.